Hoy vamos a hablar un tema. El Señor me ha estado ahí inquietando. Estos días he estado hablando con muchas personas que han estado, Dios ha estado utilizando para llevar mi vida a un desafío de fe mayor. Me considero ser una mujer de fe. Toda mi vida ha sido algo que me ha marcado, pero le he dicho al Señor que quiero ir a otro nivel de fe. Y como iglesia, recuerden que estamos en un tiempo donde el Señor nos habló y nos dijo que estamos entrando a una nueva dimensión de fe, en la cual la propia iglesia, nuestras propias vidas están siendo probadas para ver si realmente esa fe está yendo a ese nivel, a esa dimensión tan espectacular. Entonces, cuando Dios va a probar nuestra fe, justo es eso, es probada, y es probada por fuego. Y muchas veces cuando Dios prueba nuestra fe, podemos permanecer firmes o podemos bajarnos del barco, ¿no? Podemos continuar en la carrera o podemos desertar. Podemos de alguna manera glorificar a Dios a pesar de cualquier situación que estemos viviendo y no veamos lo que estamos queriendo, o podemos mantenernos confiados, como dice la palabra de Dios, como viendo al invisible, llamando las cosas que no son como si fueran. Entonces el Señor me hablaba y me decía, es que la fe tiene que ir completamente a otro nivel. Y yo le decía, ok, Padre, porque nuestra fe es para creer y para creer en muchas cosas, pero esta fe que el Señor quiere darnos es una fe que provoca milagros. Diga conmigo, una fe que provoca milagros. ¿Cuántos quieren ser provocadores de milagros? Eso es tremendo. Una cosa, hay milagros que vienen de parte de Dios, obviamente son sobrenaturales, son inesperados, y el Señor no es como que te pida permiso para hacerlo, simplemente suceden. Y hay otra manera en la cual nosotros podemos ver milagros en nuestra vida, y es provocándolos a través de nuestra fe. Amén. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y nuestra fe tiene que tener una acción para que podamos ver lo que Dios quiere darnos. Si Dios hace un milagro en tu vida y prácticamente ni siquiera te va a pedir permiso de, oye, yo quiero sanarte, quiero proveerte, yo quiero esto, ¿no? Está padrísimo porque estás experimentando el poder de Dios en un milagro sobrenatural. Pero también el Señor hoy nos quiere enseñar cómo llegar a ser esos provocadores de milagros y tener una fe que provoque milagros. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos la reciben en su corazón? Ok, Dios no es un hombre, quítale los límites. Amén. Una palabra rema es suficiente para cambiar tu destino, porque Dios quiere hablar contigo ahora. Di conmigo ahora. No mañana, no después, sino lo que Dios quiere hablarte es ahora. Di conmigo ahora. Toma un momento para poder escuchar lo que Dios quiere decirte el día de hoy. Cuando te conectas con tu propósito, verás la provisión, verás la liberación, verás la sanidad y verás un milagro de Dios en tu vida. Nuestra iglesia está siendo impulsada con este propósito. Amén. Estamos siendo impulsados para ser provocadores de milagros. Estamos siendo impulsados para que nuestra fe vaya a un nivel nunca antes conocido. Dice Juan 14:12. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo te preguntaría, ¿las obras que hizo el Señor Jesucristo fueron milagros o no fueron milagros? ¿Y por qué dice que las obras que Él hizo nosotros las haríamos y aún mayores que las que Él hizo? Porque Él va al Padre, pero ¿quién se queda aquí? Nosotros. ¿Y quién se queda con nosotros? Su Espíritu Santo. Amén. Entonces, si el Señor hizo milagros, aquí la palabra de Dios dice que también tú harás milagros. No porque sea tu poder, por tu nombre, es el poder en el nombre de Jesús. Pero Dios pone esa fe en ti para que seas provocador de milagros. ¿Quién lo recibe? Levanta tu mano y di, Señor, yo quiero esa fe que provoca milagros. Amén. Ok, cuando encuentras tu propósito, entonces vas a encontrar qué es lo que Dios quiere darte a través de un milagro. Cuando estamos creyendo que por la fe entendemos, primero creemos y luego vemos. El Señor ha hablado a nuestro corazón
y nos ha dicho que existen 4 atmósferas o 4 puntos importantes en los cuales la fe se mueve, ¿ok? Y yo quiero que los podamos aprender el día de hoy. Número 1 es fe en sus obras, número 2 es fe en su palabra, 3 fe en la palabra Grema y 4 fe en Dios. Vamos a ir viendo una por una porque es muy importante. Fe en sus obras, si buscamos, Juan capítulo 14, verso 11. La palabra fe es lo que encierra todo el creer de Dios en nuestra vida. Y no nada más el creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando tú y yo empezamos a creerle a Dios, Dios va a llevar nuestra fe y va a aumentar nuestra fe a un nivel mucho mayor del que hemos conocido. Y el primer punto es tener fe en sus obras, es decir, yo voy a creer en sus obras, voy a creer en sus milagros, voy a creer en lo que Dios hace, porque si yo no creo y no tengo fe en lo que Dios hace, entonces jamás voy a hacer lo que Dios hace. ¿Vamos bien? Entonces, Juan capítulo 14, verso 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús en Juan capítulo 20, verso 29, le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero aquí viene una clave: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos no han visto y siguen creyendo? Así es como tenemos que mantenernos, amados. La fe es una sustancia más profunda cuando no recibimos de parte de Dios aún en lo físico lo que le estamos pidiendo y le seguimos creyendo. Porque si lo recibiéramos, dijéramos: bueno, pues ya, aquí ya lo tengo, entonces ¿cómo voy a creer en algo que no he visto? Por eso bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Este es el menor lugar donde la fe se mueve, porque crees solo por lo que ves. Jesús demostraba y luego enseñaba. Hoy el 95% de las iglesias enseñan más de lo que demuestran. Un hijo de Dios realmente está enseñando más que lo que demuestra. Por eso es importante que llegue el tiempo en que, si la unción del Espíritu Santo viene sobre ti, empieces a demostrar el poder de Dios en acción. Más que enseñarlo, más que aprenderlo, tenemos que vivirlo. Entonces está llegando el tiempo en que la iglesia tiene que demostrar más que lo que está enseñando. Por eso se tiene que hacer una realidad. La fe sin obras está muerta. Si yo te hablo de la fe y te enseño de la fe, tenemos que vivir la fe y tenemos que demostrar con el poder de Dios esa fe de lo que el Señor está hablando. Número 2, fe en su palabra. Diga conmigo: fe en su palabra. La primera es fe en sus obras, la segunda es fe en sus palabras. Vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es muy importante, y a lo mejor lo has escuchado miles de veces y a lo mejor ya hasta te lo aprendiste de memoria, pero ahora es el tiempo de vivirlo. Diga conmigo: el tiempo de vivirlo. El desafío que Dios ha puesto en mi vida a través de la fe ya no es tan solo enseñarlo, sino demostrarlo. Ya no es tan solo creerlo, sino vivirlo. Ya no es tan solo experimentarlo, sino verlo materializado, es decir, hecho. Diga conmigo: hecho está. Amén. Entonces, la palabra de Dios es el fundamento de cualquier fuente que produzca fe. No viene solamente porque te vengas a dormir en el servicio. Amén. Si tú ves a alguien a tu lado que se está durmiendo, cabeceando por ahí, métele un trancazo santo. Ay, sí, no es cierto. Y dile: no te duermas. Ok. Sino que viene por el oír, y el oír está conjugado en el verbo presente, no en pasado. No es oíste ni oirás, es oír. Es decir, estamos oyendo. Lo que en este momento estamos oyendo tiene que implantar, tiene que gestar fe dentro de nosotros.
Lo que tú estás recibiendo en este momento te tiene que hablar de una manera particular, pero aquí y ahora, o sea, en el presente, porque es una palabra que Dios te está impartiendo para que la vivas. Di fuerte: hoy. Ok. Entonces, oyendo la palabra de Dios tanto como puedas, eso va a desarrollar tu fe. No razones la palabra de Dios, créela y vívela. Si tú razonas lo que está escrito en la Biblia, te vas a llenar de mucha información, pero nada de acción. Pero si tú crees y vives la palabra de Dios, vas a ver los resultados de cómo el Señor va a hacer cosas grandes en ti. ¿Cómo lo recibimos? Amén. Número 3, fe en la palabra grema o gremá, así está escrito. ¿Qué es un gremá? Es una palabra en hebreo que está completamente dedicada para el momento del ahora, una situación específica que estás pasando en este momento, no que pasaste antes ni que vas a pasar en el futuro. La palabra gremá es una palabra que te está dando Dios en estos momentos. Si tú recuerdas, antes de comenzar esta enseñanza, hicimos una oración y pedimos al Espíritu Santo que la palabra que fuera enseñada hoy diera a tu vida algo para lo que estás viviendo hoy. Amén. Tiene que ser en el momento. Hay palabras que a lo mejor cuando son predicadas de pronto pueden ayudarte para sanar el pasado, para cambiar algunas cosas que viviste, y son buenas porque también traen sanidad al alma. Hay palabras, y son palabras proféticas, que te hablan más hacia lo que viene, a lo que va a suceder, a un futuro, y también son buenas porque es la voz de Dios también operando para lo que viene, porque Él ya sabe todo de nosotros. Pero la palabra gremá es justo para ahora. Es justo para hoy y es justo para ti. ¿Quién la recibe? Entonces, esta palabra tiene que ver con lo que tú estás pasando en este momento. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te hable y de repente alguien te dice o te habla o escuchas una prédica que es precisamente lo que le pediste a Dios que te respondiera? ¿A quién le ha pasado? ¿Verdad que sí? Esa es una palabra gremá. Una palabra donde Dios te está dando la indicación, la respuesta y la instrucción que necesitas en el momento en el que lo estás requiriendo ahora. Eso es muy importante. Jesús no caminó sobre esta tierra confesando promesas. Él caminó con una fe revelada. Diga conmigo: fe revelada. Yo me imagino a Jesús, sí, cuando estaba acá en la tierra es que yo creo por el poder de la palabra, porque el Señor dijo que nosotros vamos a sanar a los enfermos, entonces voy a ir y voy a poner las manos y estos sanarán, porque en su nombre. Jamás Jesús hizo una oración así. La única oración que Jesús hizo con una fe revelada, la fe revelada significa, en una palabra grema, algo que tiene que suceder en el momento. Por eso cuando Él oró por la multiplicación de los panes y los peces, lo único que el Señor dijo fue: gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Tan, tan. Esa es una fe revelada, una seguridad de que Dios te va a contestar, una certeza de que lo que le has pedido al Señor está hecho, algo que sabes que Dios no te va a fallar y que Él está ahí y está en el momento, no llega antes, no llega después, sino llega justo a tiempo. La fe revelada es algo que el Señor va a poner en tu vida y que va a hacer que provoques milagros. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, es un lugar en el proceso de tu caminar con Dios, porque Él tiene que hablarte sobrenaturalmente. Los profetas o el ministerio profético siempre viene con una palabra grema, porque te habla en el ahora y te habla en el futuro. Y si te llega a hablar del pasado, solamente es para consolarte, animarte y exhortarte, que sea de edificación, ¿ok? Entonces, una palabra gremá es suficiente para cambiar tu destino, porque Dios quiere hablarte ahora. Di conmigo: Dios quiere hablarme ahora. Esa es una palabra gremá. Y número 4, necesitamos fe en Dios. Imagínate. Y la fe no tan solo es creer en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. La fe en Dios es la forma más alta de fe. No tienes que verlo ni tienes que oírlo, simplemente crees en Él.
Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre, quítale los límites, levántate y cree que Él no es un ser humano para que crea y vea como tú. Si yo voy a creer como Dios cree, tengo que creer como mi Dios ya le ha sido revelada esa fe. Simplemente está hecho. Pero si yo voy a creer en lo humano, voy a creer como todos los humanos creen. Y por eso nunca voy a llegar a tener ese nivel de fe para provocar milagros. ¿Vamos bien? Él no piensa ni actúa como hombre. Él quitará toda enfermedad. Pregúntate, ¿qué es real para ti? ¿El dolor o Dios? Claro. Pero muchos pueden decir, ¿el dolor también es real? Porque lo estoy sintiendo. Sobre esa realidad está una realidad más sublime, más alta, más poderosa, más contundente, que es quién es Dios. Y por eso tenemos que creerle a Dios. Si es tu dolor, esa realidad, verás que eso te va a controlar. Y si es Dios, nada te va a mover. Amén. Cuando vemos y ponemos nuestros ojos en las circunstancias que estamos pasando, eso es lo que nos controla. Y eso es lo que nos gobierna, y eso es lo que nos domina. Pero si dejamos que la fe en Dios sea lo que nos controle, domine y gobierne, simplemente podemos decir: gracias Dios porque siempre me escuchas. ¡Woo! Amén. Gracias Dios que siempre me escuchas. Una oración chiquita, pero una oración poderosa, porque tiene una fe revelada y tiene una fe que te va a llevar a provocar milagros. Muchas personas, cuando entienden esta parte, es cuando lo empiezan a demostrar. Tienes que decirle al Señor con todo tu corazón: Padre, yo necesito creer en ti para que mi fe también sea revelada. Diga conmigo: una fe revelada. Estos 4 atmósferas de fe: fe en su palabra, ¿qué más? A ver si estuvieron pendientes. Fe en sus obras, la revelación de la palabra Jeremá y fe de Dios, o fe en Dios, ¿ok? Se puede decir que tan solo es la introducción para saber qué es la fe. Pero entendiendo que la fe en Dios es la más alta y la más sublime, tiene diferentes ramas de fe que vamos a ver el día de hoy, y que yo sé, tengo la seguridad que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón de una manera poderosísima. Quien traiga libreta, lapicero, anote, quien no en su teléfono, porque esto va a ser muy revelador para ti. Amén. Vamos a ver distintos tipos de fe. Diga conmigo: distintos tipos de fe, en los cuales nos vamos a identificar. La perspectiva de Dios es esta: nada es imposible para mí. ¿Cuál es tu perspectiva? Nada es imposible para Él. Amén. Entonces, necesitamos declarar y creer: Dios me puede sanar, Dios me puede proveer, Dios puede restaurar mi corazón, Dios puede llevarme a otro lugar o a otro nivel en mi ministerio, Dios puede darme lo que he pedido por mucho tiempo. Y ahí es donde vamos a ver lo que Dios hace. En Romanos capítulo 12 verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que en el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. Vamos a hacer una pregunta: ¿dónde se origina la fe? En la palabra. Pero bueno, la fe se origina en el cielo y comienza a operar desde allí. Recuerden que desde el Padre Nuestro el Señor dice que lo que sucede en el cielo suceda en la tierra. La fe empieza en el corazón de Dios y está diseñada y está en el cielo, porque en el cielo todo lo que tú pides durante tu tiempo de vida ya está hecho. Todo. El Señor ya sabe lo que vas a pasar mañana, lo que pasaste antes, lo que estás viviendo ahora, y para cada situación de tu vida ya tiene una respuesta, ya tiene un porqué, ya tiene un para qué, ya tiene una salida, ya tiene una puerta abierta y ya está escrito. La fe se origina en el cielo, porque ahí es donde está toda la respuesta de Dios a las peticiones que tú has hecho. Es más, desde antes de nacer, desde que tus padres oraron por ti o lo que fuera,
Todo lo que tú has pedido, ahí está. Entonces, la fe que tú y yo tenemos viene del cielo. ¿Cuándo vino a ti? Desde que recibiste a Jesús en tu corazón, desde que lo conociste. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces la fe nace del espíritu. En Marcos capítulo 11, verso 22, la Biblia dice, Jesús les dijo, tened fe en Dios. En original del hebreo, este versículo dice, tengan la fe de Dios. Tremendo. Una cosa es decir, tener fe en Dios, y el original hebreo dice, tengan la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? Revelada. ¿Cómo es la fe de Dios? Profunda. Entonces, ¿cómo tú y yo debemos de creer? Como Dios cree. ¿Y cómo cree Dios? Simplemente ya está hecho. Ya está todo hecho. Entonces, tengamos esa fe de Dios. Y la fe de Dios simplemente viene cuando tú abres tu corazón y recibes a Jesús. Desde ahí recibes lo que Dios te ha dado. ¿Para qué te da esa fe Dios? Para un arrepentimiento genuino, para tener hambre por Dios, para tener un cambio y una transformación, para odiar el pecado y para tener hambre por la santidad. Para eso tenemos la fe de Dios. Por eso cuando recibimos a Jesús, todas estas cosas empiezan a pasar en nuestra vida, porque empezamos a operar como Él lo hace. Ahora, vamos a ver estos tipos de fe, y son de verdad, es impresionante. Vamos a ver la primera fe, que es la fe inderrotable o la fe indestructible. Diga conmigo, fe indestructible. O dicho de otra manera, fe inderrotable. Cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, que esta fe indestructible venga a mi vida en el nombre de Jesús. Dile, yo te creo, Señor, con todo mi corazón, porque tú eres fiel, y sé que voy a recibir una fe para provocar milagros, una fe indestructible. Lo creo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, hoy voy a un nuevo nivel de fe para ver las cosas que tú has hecho en mi vida de una manera diferente. Amén. Éxodo capítulo 1, verso 15, y luego tenemos Hebreos 11, 23. Dice, una de las cosas que llaman la atención es cuando Dios empieza a hablar en nuestro corazón acerca de la fe. Cuando tú y yo tenemos fe, es para poder ver que Dios nos da una fe que es indestructible. Que pase lo que pase y venga lo que venga, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. En Éxodo capítulo 6, verso 20 y en número 26, 59, la mano de Dios obró en la vida de Moisés. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Cuando el Señor lo guardó y lo resguardó de morir, ¿verdad? En esta parte ahogado o comido por cocodrilos. Dice, la mano de Dios entretejió el arca para salvar a su tercer hijo y a la vez salvarlo, de la mano del faraón. Él demostró una fe inderrotable con repercusiones impensables cuando trajo al mundo al Salvador de unos 2 millones de personas. ¿Y qué hace una madre, en este caso la que fue mamá de Moisés, con una fe inderrotable? ¿Qué hace un creyente con una fe indestructible? ¿Y cuáles son los resultados de esa fe? La fe indestructible es una fe que desafía la prueba del momento. Diga conmigo, amén. En Éxodo capítulo verso 9, 1:9, por favor, vamos a leerlo. La fe indestructible te va a desafiar en la prueba que estás pasando en este momento. Es un desafío. Éxodo 1:9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más
fuerte que nosotros. Uno de los principios revelados en la historia de Jocabed, que fue la madre de Moisés y de Israel en la esclavitud de Egipto, es que nunca había un buen momento para vivir si realmente amamos a Dios. Las pruebas nos acompañarán siempre, y siempre que vivamos un proceso y una prueba, nos vamos a dar cuenta que Dios en todo momento está con nosotros. Yo quiero que puedas recordar que el pueblo cuando estuvo en Egipto, el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, no había un solo día que ellos no tuvieran temor a morir. No había un solo día en que no les incrementaban el trabajo, los golpes, los maltratos, los latigazos, que les recortaban la comida y mil cosas. Ellos, su mentalidad era de esclavos, eran personas que vivían así, sabían que tenían cierto tiempo para descansar, cierto tiempo para comer, pero la mayor parte del día eran torturados, eran golpeados y vivían en una esclavitud. Y esa era su mentalidad, y para ellos esos tiempos de descanso y comida eran como la respuesta de Dios para sus vidas. Era como Dios está con nosotros porque nos permitió descansar, o Dios está con nosotros porque nos dieron un plato escaso de comida. Y esa era la mentalidad que ellos tenían y creían que de esa manera Dios se manifestaba. ¿Te imaginas el corazón de Dios al ver eso? Realmente limitaban, realmente el hecho de decir, bueno Señor, me salvaste hoy, ya medio comí, ya medio descansé y mañana otra vez a la esclavitud. ¿Tú crees que ese era el corazón y el pensamiento de Dios para el pueblo? ¿Crees que el pensamiento y el corazón de Dios para ti como sus hijos es que nada más la sobrelleves, que sobrevivas, que ahí ya pasaste una bronca y así? No, Él quiere que seas bendecido, que vivas en libertad y que vayas a la tierra prometida que Él te ha realmente dicho que vas a llegar. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, dentro de toda su esclavitud y dentro de toda su mentalidad abstracta que ellos ya habían identificado y con la cual ya se habían acostumbrado a vivir, fíjense lo que sucedió. Esto es tremendo. Dentro de todo había una esperanza. Sabían que en algún momento de la vida iba a llegar el Salvador. ¿Sabes cuántas generaciones habían pasado y habían muerto diciendo, viene un Salvador, no se preocupe, nos va a sacar de esclavitud, viene un Salvador, no se preocupe, nos va a sacar de esclavitud? Y morían y pasaban generaciones y nunca llegaba ese Salvador. 400 años el pueblo de Israel estuvo en esclavitud. ¿Te imaginas? ¿Cuántas generaciones pasaron sin ver cumplida la promesa? Hasta que por fin Dios entonces elige a Moisés. Y nadie lo esperaba. ¿Y sabes por qué no lo esperaran? Porque venía del mismo pueblo enemigo. De ahí venía la liberación y de ahí venía la bendición. Pero había un plan atrás. Y escucha esto. Jocabed le tocó dar a luz a su tercer hijo en uno de los peores momentos del hogar, teniendo a Amram por padre y a Miriam y a Aarón como sus otros hijos. Entonces, en Génesis 15:3, Dios le dijo a Abraham que su pueblo duraría 400 años esclavizado. Ya se lo había dicho porque el pueblo desobedeció y esa fue la consecuencia. Y en esa esclavitud aún la misericordia de Dios fue, si ellos cambiaran tantito su mentalidad y tuvieran fe, provocarían milagros. Pero 400 años el pueblo creyó lo mismo, que eran esclavos, que no podían ser libres y se conformaban con el ratito de descanso y lo poquito de comida que les daban. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios nos conformamos y por eso nuestra fe no alcanza para que provoquemos milagros? Y escucha, esto es tremendo. Entonces, cuando los egipcios entendieron que por tantos años eran esclavos y sus enemigos lo tenían que parar, Moisés es una clara enseñanza de parte de Dios de cómo necesitamos tener una fe indestructible, porque Jocabed sabía de la promesa del Salvador. Pero dime en qué momento Dios le reveló a Jocabed que Moisés su hijo iba a salvar a Egipto. ¿Cuándo? Jamás. El ángel se le apareció a María y le dijo que el bebé que estaba en su vientre iba a ser el Salvador del mundo, ¿sí o no? Pero a Jocabed no le dijeron, oye, Moisés, tu hijo, el tercer hijo que vas a tener, va a ser el que va a salvar a Egipto no, al pueblo de Israel de los 400 años de esclavitud. Y él, como nunca antes, va a ver los milagros que yo voy a hacer a través de su vida.
Nunca le rebeló. Al contrario, era una mamá que tenía temor en ese momento porque había un edicto que iban a matar a todos los bebés precisamente del pueblo de los hebreos, porque el propio faraón sabía que casi iba a haber alguien que los iba a liberar y pues no les convenía. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que Jocabed tuvo una fe indestructible, porque lo puso en un arca y dijo: yo lo dejo en tus manos. Yo sé que ni un cocodrilo se lo va a comer, ni que el agua lo va a ahogar, ni mucho menos. ¿Y saben hacia dónde la fe indestructible de Jocabed llevó a Moisés? Al palacio del faraón. Y ahí fue formado como egipcio. Y después de eso, amados, el plan de Dios es tan tremendo que lo sacó de ahí, de Egipto, lo llevó a un lugar en donde vio una zarza ardiendo y por primera vez tuvo un encuentro personal con el Dios de sus padres. Y de ahí la historia, saben, que el Señor le dijo: vas a ir y vas a liberar a mi pueblo de Egipto. Señor, pero ¿cómo si llevan 400 años esclavizados? Señor, pero ¿cómo si el reinado de Egipto es lo más fuerte que hay ahorita en el mundo? Señor, pero ¿cómo si ellos mismos tienen una mentalidad mediocre y conformista? ¿Sabes cómo lo hizo? Dios mismo, que le dio esa fe indestructible a Jocabed, también se la transmitió a Moisés. Pero Moisés no lo vio hasta que tuvo un encuentro personal con Dios. Hasta que Moisés lo primero que vio fue una zarza ardiendo. Después, todo lo que sabemos de las plagas de Egipto. Después, cuando el mismo destructor se llevó hasta el hijo del faraón. Después, cuando su fe indestructible hizo que él creyera que Dios, en medio de un mar gigantesco, el mar más grande y profundo de la época, ¿verdad?, iba a ser abierto e iba a pasar el pueblo en seco. Y milagro tras milagro. Luego en el desierto, el maná, la columna de fuego, de humo, todo. Las codornices. ¿Cuántos milagros experimentó el pueblo de Israel? Aquí te va una pregunta para pasar al siguiente punto. Ahí te va una pregunta. ¿Qué hizo el pueblo de Dios para creer? Nada. Porque ellos, aunque fueron libres, se llegaron su mentalidad de esclavos hasta donde iban. A donde iban, veían la gloria de Dios, pero su mentalidad de esclavos. De tal manera que estando libres y estando en el desierto y viendo la gloria de Dios, dijeron: ay, en Egipto estábamos mejor. De esclavos estábamos mejor. No podían avanzar en su fe porque siempre iban a creer lo mismo, siempre. Entonces, ¿la fe de quién provocó los milagros que sucedieron? ¿Del pueblo o de una persona? La fe de Moisés provocó todos los milagros que en ese momento sucedieron. El pueblo no, porque el pueblo nunca creyó. Se burlaron. Cuando Moisés subió a pedir la ley de Dios, que se la iba a entregar Dios, se desesperaron y se burlaron. ¿Y sabes qué hicieron? Hicieron un ídolo de oro, hicieron orgías, hicieron sacrificios a un dios pagano. ¿Qué fe había en ellos? Nada. Tenían una mentalidad de esclavos. Escúchame con atención, siendo el pueblo de Dios. Imagínate nosotros como creyentes, ¿cuántos hemos visto milagros en nuestras vidas? ¿Cuántos realmente hemos visto el poder de Dios manifestarse? Pero nuestra mentalidad sigue siendo de un esclavo, más que de una persona libre. Por eso es que no hemos tenido la fe para provocar milagros. Hay momentos de la vida que en lugar de tener una fe para provocar milagros, tenemos más fe para levantar un Dios pagano, adorarlo, irnos al mundo, irnos a perder, irnos a revolcar, que doblar nuestras rodillas y decir: Dios, yo te creo a ti porque tú eres un Dios que me ha dado una fe que provoca milagros. Yo quiero la fe de Dios porque es una fe revelada. La fe de Moisés y la fe de la mamá de Moisés fue una fe indestructible. Esa es la palabra correcta. Otros tipos de fe es una fe insuperable, una fe que va a superar todos los obstáculos que se te puedan presentar en el camino. Todos, habidos y por haber, todos. ¿Por qué? Porque si tú no superas, no vas a poder llegar a lo que Dios quiere
darte. El pueblo de Israel no superó los obstáculos que se les ponían. Al contrario, se desesperaban, tiraban la toalla. Con tantito, ya no querían saber nada de Dios y preferían las otras cosas que hacían. Otra fe es una fe que es insumergible. Esta fe es preciosa porque tiene que ver con Noé. Es una fe que Dios le dio a Noé. Y Dios es tan intencional en esa parte, porque Dios le dice a Noé, ¿sabes? Va a venir un gran diluvio, va a llover durante 40 días y 40 noches, y toda la gente que tú ves alrededor y todo lo que existe y todo lo creado va a desaparecer. Y tú así como que, Noé así como que será, no será. Entonces Noé no cuestionó, sino que en ese momento Dios le dio la instrucción de construir un arca, un super barcote así gigante, y le dijo, tú y tu familia van a subir a esa arca, y una pareja de cada una de las especies de animales que hay, para poder preservar un poquito la creación. Y empieza él a anunciar, y la gente que no tiene fe siempre va a ver que tú estás loco. La gente que no cree al nivel que tú le crees a Dios siempre te va a atacar, siempre te va a decir, tú estás loco, o sea, ¿por qué dices tanta tontería así? Pero cuando tú le crees a Dios, ¿qué te importa lo que la gente te diga? Así te digan que estás loco, que te importe, no hay ningún problema. Dios te ha dado una fe. A Dios, a Noé le dijo, ¿sabes qué? Hazme un arca. Y la gente veía la construcción gigantesca de ese monstruo y decía, usted no está loco. Y Noé le decía, Dios dijo que iba a terminar la tierra, viene un diluvio. Y la gente se reía de él, y se reía de él, y se reía de él. Y sin embargo, amados, Noé le creyó a Dios. Yo te preguntaría, ¿su familia le creyó? ¿Crees que su familia le creyó? Nada más obedeció por honra, pero no le creyó. Por eso después, bueno, esto ya viene después, la historia de los hijos de Noé y todo, y ahí viene todo el asunto. Por eso, por la desobediencia, fue que ya no fueron bendecidos. Pero realmente ellos solamente obedecieron a su papá, pero no le creyeron a Dios. Y escucha esto te tiene que volar un poquito la cabeza. Cuando hablamos de una fe insumergible, es entender que Dios tiene todo bajo control. Es cuando Dios, a pesar de las cosas que se puedan ver y que no creen, que te ha dicho o que no va a suceder o que sí va a suceder, y aún la gente te puede decir es una gran locura, ahí es donde tú tienes que entender que Dios tiene todo bajo un propósito divino. Y aquí tengo una anotación, dice, solo para recordar que el Titanic era el barco más grande de aquella época y lo consideraban un barco insumergible. Ya conocemos la historia de lo que esto pasó. Contrario a esta realidad, Noé construyó un barco por fe, pero el suyo soportó el gran diluvio universal. Imagínate a Noé construyendo durante 120 años un barco en un desierto donde no había posibilidades de agua. ¿Sabes cuánto tiempo no había llovido en aquel lugar? Y era todavía más locura, porque no nada más no llovía, sino que Noé les dice, va a venir un diluvio y se va a destruir toda la tierra. ¿Crees que la gente iba a creer? No sé si se te hace familiar a la historia cuando dice el profeta, echen más agua sobre la leña en el sacrificio. Pero ¿cómo si le echas agua? El fuego no lo va a poder quemar. No importa, échenle más agua todavía y pónganle más agua. Y 7 veces dice que llenaron el lugar y la zanja de agua hasta que se desbordaba el agua, porque esa es una fe que nunca se va a destruir. Y dice, y cuando Noé, ¿sabías tú que Noé pudo haber financiado la hechura? No pudo haber financiado la hechura de aquel gigantesco barco. Si esto fue así, Noé debió ahorrar dinero
por más de 1000 años para poder invertirlo en ese barco, porque antiguamente no había ni las maquinarias ni lo que tenemos ahora para poder conseguir un barco o un arca que soportara un diluvio universal y que fuera insumergible. Si el día de hoy comparan con el Titanic, se pudiera hacer un barco, una cosa que tuviera una fortaleza brutal, ¿crees que aún con todo el recurso que hay y la tecnología no se podría hundir en el mar? Por supuesto que sí. La pregunta sería, ¿qué nivel de fe tuvo Noé para creer que algo hecho de madera y de brea, que era una cera que cuando se mojaba se podía destruir, iba a ser insumergible? Porque no era el arca, era su fe. No era el hecho de lo físico que Dios te mande a hacer, es tu fe. No es la manera en cómo tú razones que Dios te dice que haga las cosas, sino es tu fe. La fe de Noé fue una fe completamente insumergible, porque realmente en la contratación de todos los trabajadores para esa construcción, ¿cuánto debía haber gastado? Imagínate cuántos de ellos habrían rechazado esa absurda idea de construir un barco en una tierra firme, porque la mayoría de los barcos se construyen a la orilla de un muelle. No pocos lo tratarían de lunático y con delirios de grandeza, pero Noé no se detuvo, y te explico. Porque los construyen a la orilla de un muelle para después poderlos probar. Construye un barco en tierra física, a ver luego cómo te lo llevas para aventarlo al mar si no está formado sobre la gravedad del agua, que también tiene un peso y tiene una física. Imagínate a Noé construyendo un barco en un desierto donde no llovía. Eso es una fe brutal, y la gente lo consideraba loco, pero ese es el nivel de Dios al que quiere llevarte en fe. Y por último, Dios le había ordenado construir el arca, y lo haría sintiendo que el mandato divino le aseguraba contra un riesgo, pero el diluvio llegó. La fe de Noé continuó y nos siguió dando lecciones para los burladores de todos los tiempos, los de la época de Noé y los incrédulos de ahora. Realmente están asombrados de ver que esta barca o que esta arca haya realmente soportado un diluvio universal. Diga conmigo, amén. Una fe insumergible es una fe que jamás se va a rendir. Jamás te vas a ahogar en tus circunstancias. Jamás vas a dejar que el peso de lo que vives te sumerja. Siempre vas a estar flotando aún en medio de los peores diluvios de tu vida. Pero una fe insumergible es una fe que provoca milagros. Es una fe que va a romper con tu manera de pensar y de ver las cosas. Otro tipo de fe, el quinto tipo de fe, si lo ponen por favor, es una fe del que camina con Dios. Amén. Caminar con Dios, dice la Biblia, Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Si tú quieres una fe que provoque milagros, tienes que tener una fe que camine con Dios. Tienes que caminar con Dios, tienes que creerle a Dios. Noé caminó con Dios al igual que lo hizo su abuelo Enoc. Esto no viene gratis, viene de generación. Diga conmigo amén. El abuelo de Noé, que fue Enoc, el único hombre que habla la Biblia en el Antiguo Testamento que fue traspuesto por Dios, porque caminó Dios con él, se lo llevó. Diga conmigo, se lo llevó. Noé, dentro de todas sus ideas y todo, era un hombre, era un varón de Dios, y supo que si su abuelo Enoc había caminado con Dios, ¿qué tenía que hacer Noé para tener esa misma fe? Hacer lo que su abuelo hizo, caminar con Dios. De ahí la importancia que la fe que Dios va a darte para que provoque milagros también es una fe que tú puedes ver en otros. Si tú quieres que tus generaciones sean provocadores de milagros, tú como papá, tú como mamá, tú como abuelo, tienes que ser un provocador de milagros para que eso le enseñes a caminar con Dios, porque va a ser un resultado. Y escucha esto, está tremendo. Dice, Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones, a pesar de que la generación del diluvio era maligna y era perversa.
Pero dice la palabra de Dios que realmente el que caminó con Dios no nada más fue Noé, sino también fue su abuelo Enoc. Y cuando él fue traspuesto, solo aquellos que tienen una fe que camina con Dios van a ser arrebatados por el Señor. ¿Quién lo recibe? Si tú no caminas con Dios, aquí te vas a quedar, mi hermano. Aquí mero te vas a quedar. Pero si tú caminas con Dios, vas a ser arrebatado por Él. Y vas a empezar a ver cómo el Señor va a hacer cosas a través de ti. Una fe inquebrantable es aquella que en medio de cualquier circunstancia no te rindes, no tiras la toalla, no te quebrantas, no te apartas, sigues creyendo hasta el final, y es donde Dios te da la victoria. Y una fe provisora es aquella que para que tú puedas ver y ser un provocador de milagros, debes de entender que Dios es tu proveedor. No son tus fuerzas, no son tus habilidades, no son tus capacidades. Dios es tu provisor. Él es el que te provee de su presencia, Él es el que te provee de su gloria, Él es el que te provee de su amor, Él te provee de su paz, Él te provee de su misericordia. Y cuando tú entiendes esa fe provisora de Dios, te vas a dar cuenta y vas a poder entender que para Dios nada, absolutamente nada es imposible. ¿Cuántos se alegran? Si tú quieres tener una fe que provoca milagros, es donde tienes que entender cómo vas a recibir esos milagros. Esto es lo último y quiero que puedas abrir tu corazón. Las siguientes diapositivas. ¿Cuántos quieren ser provocadores de milagros? O tener una fe que provoca milagros. ¿Cómo vas a provocar un milagro? Si tú quieres un milagro de provisión, la fe que Dios te ha dado te va a llevar al punto de que todo lo que tú emprendas con tus manos va a prosperar y va a ser bendecido. Tú vas a provocar un milagro financiero. Tus manos van a provocar extensión y expansión de territorio. Tus finanzas van a ser aumentadas, van a ser bendecidas, porque Dios te da esa fe provisora. Dios te va a llevar a más, pero tienes que creerlo, porque tú mismo estás provocando que ese milagro pase en tu vida. Hay algo diferente en que agarres una hamaca, pongas una almohada y te acuestes y digas: Dios, provéeme, a que tú te levantes y le creas a Dios y digas: ok, Señor, yo quiero una fe que provoca milagros. Yo voy a probarte, yo voy a emprender, yo voy a hacer cosas que nunca antes he hecho para ver resultado de algo que nunca antes he visto, y me voy a atrever y voy a dar el paso y me voy a animar, porque yo quiero ver esos milagros operando en mi vida. Ahora, vamos primero a dar paso a los milagros. ¿Cuántos dicen: vamos a darle paso a los milagros? Jesús mismo recibió la unción del Espíritu Santo y dijo: vamos a darle paso a los milagros. Esa es la siguiente faceta. El que sigue, por favor. Vamos a alinearnos al tiempo de Dios. Yo puedo provocar un milagro, sí. Diga conmigo: sí. Pero me voy a alinear al tiempo de Dios. Y hay una palabra profética para esto. El Señor me la dio hoy en la madrugada y quiero declararla sobre tu vida, porque después de que declaremos esto a través de la palabra de Dios, vamos a orar para que Dios te dé una fe que provoque milagros. Di conmigo: una fe que provoque milagros. Aleluya. Gracias, Señor. Y ahí va. Número 1. Alineándonos al tiempo de Dios. Confía en su tiempo, amado. Di conmigo: confío en el tiempo del Señor. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente. Nosotros tenemos que tener paciencia, pero vamos a ver que esto va a suceder en el tiempo de Dios. No lo adelantes, no corras, no te atrases, espera el tiempo de Dios. Pero pastora, ¿cómo sé que es el tiempo de Dios? Tú vas a sentir ese impulso. Dios te lo revela. Tú vas a sentir cuándo tienes que dar el paso.
Tú vas a sentir cuándo tienes que tomar la bendición y la decisión. Sientes ese impulso, sientes ese empuje de parte de Dios. Y cuando el tiempo de Dios es perfecto, la primera señal es que Dios te da su paz. En eso que vas a hacer recibes paz. Tienes tranquilidad, tienes confianza, sabes que viene de parte de Dios, que no es tu emoción, que no es tu carne, que es Dios diciéndote: hazlo, estoy contigo, hazlo, estoy contigo, avanza, estoy contigo. Y esta es la palabra profética. Nos estamos moviendo de una manera nueva. ¿Quién dice amén? Dice el Señor: hoy vine a reiniciar tu reloj. ¡Woo! Hoy estoy reiniciando tu reloj para que camines en mi tiempo, para que confíes en mi tiempo. Si te alineas con el ritmo del cielo y con el tiempo de Dios, todos a tu alrededor van a caminar conforme al tiempo correcto. Si tú te alineas, todo va a caminar perfecto alrededor. Si tú no te alineas al tiempo de Dios, vas a adelantar las cosas y después los resultados van a ser por no haber esperado el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Diga conmigo: el tiempo de Dios es perfecto. Aleluya. Entonces, que ese tiempo de Dios resuene en tus pies, que resuene en tu voz, que resuene en tu corazón y que resuene en todo lo que eres. Vine a reiniciar tu reloj, dice el Señor. Aleluya. Además, vengo a que mis hijos que se salieron de mi tiempo, mis hijos que se salieron de mi ubicación, mis hijos que se salieron de donde yo los estaba manteniendo para que pudieran avanzar en el tiempo que Dios le ha dado, dice el Señor: este será un tiempo cuando tú veas, cuando escuches y cuando entiendas que yo puedo aumentarte, que yo puedo prosperarte, que yo puedo desatar cosas sobre ti mientras eres reiniciado. Amén. Deja que el Espíritu Santo te reinicie. Deja que el Espíritu Santo alinee tu tiempo. Deja que el Espíritu Santo te haga caminar. Porque Dios dice que todo tiene su tiempo y debajo del cielo todo tiene su hora. Hay tiempo para todo y tienes que alinearte al tiempo de Dios. Estoy preparándote para liberarte de los excesos. Es el tiempo en que se enciende el exceso y se desata en la atmósfera. ¿El exceso de qué? El exceso de mi presencia. ¿Quién lo recibe? El exceso de la revelación de mi palabra. El exceso de mi unción. El exceso de lo que yo quiero hacer contigo. No va a ser poquito, va a ser en exceso. Dios va a quitar los excesos que te estaban distrayendo y va a poner los excesos que Él necesita para poder llevarte a que tengas una fe que provoque milagros. En el nombre de Jesús, una fe que provoque milagros, una fe que te lleve a cosas grandes. Vas a ser encendido por mi espíritu. Hay una impartición, prepárate. ¿Quién lo quiere? Ponte de pie. Hay una impartición. Y dice el Señor: prepárate para arder con el fuego de Dios de una manera nueva. Prepárate para arder con el fuego de Dios de una manera nueva. Arder con el fuego de Dios es un milagro. No es un milagro de sanidad, no es un milagro de provisión, no es un milagro de salud, no, pero es un milagro espiritual. Tú eres provocador para que el fuego de Dios arda en ti. Y el milagro está en que te mantengas encendido. El milagro está en que le digas: Espíritu Santo, nada ni nadie me va a hacer retroceder. Ya me harté y me fastidié, Señor, de que la gente tome decisiones por mí, de que controle mis pensamientos, de que controle mis decisiones, de que me diga hacia dónde o cómo. Hoy me voy a sujetar bajo la divina mano de Dios que me direcciona y me hace un provocador de milagros, porque quiero una fe indestructible, quiero una fe insumergible, quiero una fe que realmente me lleve a otro nivel. Aleluya, amén. Hay más que suficiente para hacer todo lo que yo te llamé a hacer. Más que suficiente para sanar a los enfermos. ¿Cuántos lo creen? Más que suficiente para abrir recursos y finanzas del cielo. Más que suficiente para restaurar relaciones rotas. Más que suficiente para mantenerte en el fuego del Espíritu Santo ardiendo. Y más que suficiente a través de ti.